Y lo copié en mi relato, no duró ni un día, lo leo al otro día y era una basura imposible, digo. Va a tirar esto y empezar de nuevo, piqui piqui, ¿no? A veces funciona, es lo que uno hace que siga copiando a veces, ¿no? Acá se trató mucho el tema de tus visiones sobre los géneros. Ajá. Vos tenés algo que fue considerado como parte de la historia o de la historicidad de lo que es el género de ciencia ficción, que fue tu prólogo a los universos deslumbrados, ¿no? Un prólogo que vas haciendo un seguimiento, que llega inclusive hasta Boroditcher, pasa por el Eternauta. Exacto. Y ese prólogo comienza diciendo, la ciencia ficción en Argentina no existe. Sí. Y describís que no hay una suficiente cantidad de escritores, incluso de públicos o revistas. Claro. Ese prólogo lo hacen en el 78. Sí. Un poco más adelante llegan las distintas épocas del péndulo, sí. ¿no? De esta revista. Sí. Esta es la segunda época del péndulo. Esto es más o menos del 82. Sí. Ese prólogo del 78, a esto, ¿hubo un público, hubo una ciencia ficción argentina por algún momento con el péndulo? Hubo más, cerca de eso estuvo Más Allá, que era una revista que duró 48 números, exacto. Hay algo raro en Argentina, la ciencia ficción florece en las dictaduras. O sea, aquella revista era en el 55 más o menos, o el 58, no me acuerdo. Esta fue en plena dictadura militar, y además fue un pulmón, esto y Centro Editor, inverosímil. Porque son dos lugares donde yo hice parte del trabajo que más me gustó hacer y donde además cobraba, que era una cosa maravillosa eso, ¿no? Y la prueba de que no existía un público, que es una prueba que para algunos puede resultar negativa, pero que para a mí me gustaba, inclusive vi el efecto muchos años después en la Patagonia, es que durante años en las casas de saldo de Corrientes había montañas del péndulo a 2 pesos, y es una revista excepcional. O sea, cualquiera que se la llevaba, se le partía la cabeza. Cuando voy a Puerto Madryn, había una especie de grupo flotante de profesores, tipos que trabajaban en la radio, qué sé yo, que allá la forma de respirar es ir a Buenos Aires. Se toman un avión y van 3 días a Buenos Aires a ver algo de teatro, compran libros para... Y casi todo el mundo le había regalado a la novia o al novio péndulos. Y hubo algo cómico, porque una figura importante de péndulo era el tucumano riojano Rogelio Ramos Ingle. Él fue a esa muestra, a ese congreso. Fue por la dura, tuvo que ir en ómnibus, 22 horas del Tucumán y demás. Y él hacía años que había dejado de escribir ficción. Escribía otras cosas, daba las charlas sobre microcuentos. A mi juicio estuvo ahí el renacer del interés, porque cada tipo que encontraban decía, Ramos Ingle un poco más le hacían así. Y él quedó duro, era algo que había dejado atrás. Y creo que ahí estuvo el renacer que hizo que con una novela corta acá ganara un concurso de cuentos. No hace mucho, era 3 años, 4, ¿no? El concurso este. Y es raro, porque a su vez Marcial Soto, que era el alma mater, que se volvía loco haciendo la revista, que ahora vive en Argentina de nuevo y nos vemos muy seguido. En una época yo le hice un reportaje en el País Cultural, en tapa, que el título era bueno, la declaración de él decía, no sé qué es el realismo, ¿no? Era la declaración de él. Pero después cuando le hablaba de péndulo, dice, ¿y qué pensás de la época de péndulo? Porque para mí fue una tarea excepcional. No quiero acordarme, la negaba por completo. Después llegan los años y uno dice, ah, péndulo, ahora la recuerda de nuevo, ¿no? Pero no hubo una masa de lectores, obviamente la sacaba humor. Humor tiraba, no sé, 40.000 ejemplares. De esta deben haber tirado 8.000 y se han vendido 3. Hubo sobrante, lo mismo pasaba con Centro Editor. Se consiguen hasta hoy, sí. Exacto. Sí. La Reina de las Nieves tiraron 15.000, yo vendí 8, quedaron 7.000 dando vuelta. Hay un librero que es de Villa Gesell, que viene acá a la feria, que siempre me ve, me regala ejemplares porque compró todo el sobrante. y la característica del Centro Editor es los libritos esos chiquitos, primero una letra que no se puede leer, después lo abrís y salen las páginas volando, pues se secó la cola, etc. Exacto. De acá, del libro, recordaba algo que habíamos hablado hoy, que me parece lindo por el libro de los géneros, de alguna observación. Hoy hablamos un poco, bueno, de la crisis que está sucediendo hoy en día, hablamos del Wall Street Occupy, ahí está. de los, ¿cómo le dicen en España? Los indignados. Los indignados. Los indignados. Veía los otros días que entre las protestas que había,
se habían disfrazado de muertos vivientes. Mirá. ¿No? Se habían disfrazado. Y pensá en alguna de tus observaciones sobre, por ejemplo, películas como la de Romero, claro, de los muertos vivos, esta observación de que el muerto vivo representa ese marginal que va claro, hacia y que ahí está la representación de la muerte, ¿no? Sí. Y también recordar, por otro lado, yendo a otro género, vos ya hablaste de la ciencia ficción cuando floreció, digamos, en las épocas que floreció, y ni que hablar de novelas como Fahrenheit o Un Mundo Feliz. También pensá en el policial, muchas observaciones del policial. Una de tus últimas, estas colaboraciones con Sosa que haces, esta novela, Los Muertos de la Arena, vos acá hablas en Puerto Madrid, en una de las charlas, se llega a hablar incluso de la guerra civil del Congo, donde murieron 4 millones de personas, muy poca gente lo sabe, y de compras de tierras en la Argentina de empresas privadas. Y también hablas del realismo de Carver y todo esto. Yo digo que estos géneros, ¿no? Porque siempre se describe el realismo como la cercanía de la crítica a la sociedad, de una lectura de la sociedad. Pero el género, ¿qué lugar tuvo o sigue teniendo? Lo raro es eso es una propuesta editorial de una colección que dirige Sasturán, que era a varios autores, Oyola, Aguirre, etc., escribir 3 novelas con un mismo personaje. Era una mujer que vive en Londres, Argentina, estaba dispuesta a invertir esa cantidad y ella se reservaba los derechos de TV y de cine, ¿no? Sosa me dice, pero eso, digo, Sosa, después lo hacen y por ahí nos dan el guión, o sea, es una taradez, además era un adelanto razonable, más que razonable, en 2 partes, la mitad la encargar y la mitad la entregar. ¿Qué ocurre? Viene la realidad concreta esa, tampoco la policía argentina existe. La editorial, esto suena un poco como desagradecido, pero se fue estirando de una manera, entraron un montón de autores más, se distribuye de cualquier forma. Ahora, que te lo encarguen y poder hacerlo es extraordinario. La tercera, que sería la última, no la hacemos hasta que nos pongan la plata, por ahora ya es que no ponen la plata. O sea, son las duras condiciones del género. Ahora, si escribís género, podés darte el lujo de escribirlo sin esa presión, que yo las veces que lo he hecho antes, lo he hecho sin ninguna presión, lo hice como parte de mi obra, algunos cuentos y demás. Pero excede el género, a veces sí, pero no, hay cuentos, yo tengo 2 cuentos que son nítidamente policiales, de serie negra. Uno es Un error de Ludueña, y tengo alguno de terror y alguno de ciencia ficción, no mucho, en total deben ser 5 de 25 cuentos. Lo otro del género es muy difícil que sobreviva. En la propia Norteamérica se implosionó, o sea, no hay más revistas que vendan mucho de ningún género, ni Hillary Quinn, ni el magazine de fantasy y science fiction, están medio en retroceso, nunca sabes por dónde puede venir. De vuelta a otro. Claro, Stephen King tiene que, si lo rastrean en internet, es muy bueno. Allá hacen una tarea muy sensata, que es todos los años hay una antología, los premios O. Henry se llama. Alguien muy bueno como Carver, por ejemplo, que lo hizo una vez y ahora hace poco lo hizo Stephen King, lee casi todo lo que hay de cuentos que se ha publicado en el año y elige lo mejor. Y después cada 10 años eligen lo mejor de la década. Que es una forma de alentar. Uno va a cualquiera de las bibliotecas americanas que hay por todos lados, en cada ciudad grande, y están esos libros casi siempre, ¿no? El prólogo de King era un prólogo un poco bajón de él, porque a él le gusta mucho el cuento, ha escrito muchos cuentos, arriba de 200 creo, como es una máquina de escribir, y mencionaba muy concretamente su visita a 2 o 3 librerías de esas gigantes, con revistas y demás, y que tenía que llegar al fondo y fijarse allá para encontrar las revistas de cuentos. Y decía, él hubiera querido decir, el cuento está vivo y bien. Pero el cuento está vivo, dice, lo van a ver por los cuentos que elegí, que para mí son grandes cuentos, pero bien, está bravo, ¿no?, para pelearla. De hecho, yo creo que el cuentista tiene una vida más complicada para editar que el poeta. Con la poesía clásicamente hay pequeños grupos, recitales, hay como una especie de manía, ¿no?, muy sensata, que colabora que no se hunda. Si fuera por la venta, la poesía estaría frita, ¿no? Sacando los grandes vendedores, buenísimos, o sea, Neruda, Parra, pero que empezaron a vender después de 40 años de tarea, ¿no?
y que se estabilizaron al ser clásicos. Claro, Entonces, claro. Incluso sus lecturas se congelaron en un tipo nomás de lectura de ellos, o de ciertas obras nomás de ellos. No, a mí que me asombra que ahora hace poco compilé una antología para Alfaguara, es Parra. Parra no, es una cabeza que yo no entiendo cómo puede mantenerla. La manía que tiene ahora es porque tiene nietos chicos, entonces le dio por anotar todas las frases de los pibes. Y tiene un sensor que de a poco descubrís en otros países tipos que hacen lo mismo. Es como cuando vos decís, tengo una idea original, y la empezás a escribir, ya la empezaste y la vas a terminar, y después lees y decís, hay como 7, 8 tipos haciendo lo mismo. O sea, no exactamente, uno tiene que seguirlo igual, no va a tirar las cosas por apuro, ¿no? Bueno, el caso de Cardenal también, que sigue, acá lo trajeron el año pasado al Festival de Poesía de Cosquín, ¿no? Pero ahí está grande, viejo y todo, y sigue buscando otras cuestiones, ¿no? No, después está el tema durísimo como lector, que a mí me importa casi más que como escritor, que es enfrentarte con cosas que ha pasado mucho tiempo, que te daban vuelta. Yo hace poco, en el reportaje ese Brecha decía que a veces te ponen adelante, vos mismo te pones adelante autores de los 60 que seguías apasionadamente, y a los 10 minutos decís que me saquen este libro que no lo quiero ver. Pues es como enfrentarse con detalles de uno, ¿no? Muchísimos autores que yo leía. A mí, por ejemplo, Abelardo Castillo se me cayó. Soriano nombraste una vez, que no lo leerías. Soriano también, es rarísimo. Yo era fanático de Cuarteles de Invierno. Pero es raro porque empezás a leer y no lo podés seguir, salvo que te dijeran hacerme un prólogo, que tener un motivo para terminarlo. Te digo, yo en eso soy tajante, tanto como lector como escritor. Leo, sigo leyendo, salvo que sea así para comentar o prologar lo que fuera, si me interesa, y si no, no. O sea, no. Lo último que quiero de las dos actividades que más me gusta es que sea un trabajo. Es decir, no, yo igual, hoy tengo que terminar. Me pasa con los libros largos. Yo he hecho el intento con El hombre sin cualidades. No cuenten conmigo, o sea, tirar la toalla. Y con Proust tiré la toalla hace muchísimo tiempo en el tercer tomo, que es el más largo, El mundo de Guermantes. Basta, o sea, no puedo emplear mi vida. Es torpe, es una actitud. Lo que pasa que debido a que trabajo con eso, o sea, no tengo un trabajo de oficinista o como lo tuve en una época en una imprenta, lo que fuera, y después voy y leo tranquilo, se mezcla todo y uno se vuelve más loco, ¿no? O sea, se hace caer el hacha. Hace poco, el año pasado... Antes que me olvide, cuando mencionaste lo de los muertos vivos, el que hizo una lectura muy buena de Romero fue Carpenter, que es muy político él también en sus películas, y decía que para él era clarísimo que los muertos vivos es la gente del tercer mundo que invade el primero. Para él era así, no había otra lectura posible. Y a mí me impresionó que era muy clara la lectura, no hacía mucho juego con eso, ¿no? Y hay películas de él como Sobrevive, claro, que es totalmente... O Fantasma de Marte, los mineros, ¿no? Que es mostrar un cartel enorme de una playa elegante con unos lentes especiales, porque siempre trabaja con muy poco presupuesto, ¿no? Se pone un lente especial y el cartel desaparece y hay un cartel enorme que dice procreen. O lo otro, o sea, toda la realidad, al final hay una teoría tonta de género, que son extraterrestres y demás, pero es clarísimo el mensaje político. Es decir, nos están metiendo un perro, hay que ver bien. Inclusive está buena la escena justamente célebre, es un negro gigantesco y un luchador real de Cachascan que hizo el papel principal, y dice, ponete estos lentes y vas a ver lo que... ¿Por qué? ¿Qué tienen esos lentes? Ponételo, y se van poniendo cada vez más violentas y sobreviene una escena de 15 minutos de peleas a piñazos. Hasta que al final lo agarra así la cabeza y dice, ponete los lentes. Y se pone los lentes y dice, oh, ¿no? Pero digamos, él siempre ha tenido una faceta lúcida en cómo lee la realidad, ¿no? El personaje de esa película al comienzo está llegando con una bolsa al hombro. La mejor filmación que vi de la invasión de la policía a una villa miseria. Porque se le ocurrió una idea muy simple, que es mantener la cámara a la altura de alguien que camina en 4 patas. Y es la mejor manera de ver eso. La va moviendo y yo me quedé y digo, qué impresionante. Y es una cosa que, digamos, argumentalmente no aporta nada. Hay una represión, él se escapa y punto. Pero tiene esa capacidad de buen director de cine, ¿no?
Y no se mueve del género, Carpenter. Sí, ¿No? es cierto. A pesar de los... de Que la además él posibilidad siempre que quiso tiene. hacer western. Ajá. Y lo primero que le ofrecieron fue una película de terror y murió en el terror. O sea. ¿Has visto Carpenter últimamente, después de los 10 años, la última película? Sí, sí. ¿Y qué mantiene, sigue siendo el Carpenter? Yo la que la vi en casa me la dieron copiada y me pareció menor. Faltan varias cosas, o sea, la música no es de él, el guión no es de él. Uh-huh. Y es una cosa un poco repetitiva del terror actual, contemporáneo, ¿no? Uh-huh. Y con una vuelta de tuerca al estilo de Scorsese, la de La Isla, de dos tipos que van a investigar un manicomio, sí, sí. una cosa así, que el final pone todo patas para arriba y no es lo de él. Uh-huh. La tengo que ver de nuevo, pues digo, debe ser, pues salí maldiciendo, digo, que esperaba ver una buena película de Carpenter, porque hizo dos para televisión excelentes, sobre todo una que se llama Quemadura de cigarrillos, que es extraordinaria. En una serie que se llama, pues la pueden rastrear por Cuevana, por ejemplo, que la tiene toda la serie, Master of Horrors. Hay excelencias ahí, está El Gato Negro de Poe, hecho por, no me acuerdo bien el director, pero muy bueno, porque mezclan la vida de Poe con el cuento. Otras no están buenas, pero en general es una excelente serie, porque además son cuentos maestros de terror adaptados por buenos directores. Algo parecido hicieron en España, que Alex de la Iglesia dirigió La Habitación del Niño. Ah, mirá. Hicieron una cuestión parecida. Otro que también trabaja con género. Exacto, ¿no? exacto. Ya que estamos ahí en terror, allá por el 94 vos escribiste un ensayito, dentro y fuera del género, Ah, sí. y hacías una lectura de las películas que andaban dando vuelta, ¿no? Sí. Entre Lobos, del Drácula, que ese sí te parecía bueno, el Drácula de Coppola. De Coppola. Sí. Y no así, por ejemplo, el Frankenstein Horrible. el último Frankenstein, horrible, ¿no? Sí, el de Branagh. El de Branagh. Sí. Y hacías como una crítica de lo que estaba dando vuelta en este cine y dejabas una serie de preguntas hacia el final. Eso Sí. en el 94. Sí. De aquella época. Porque tenemos muchas cosas nuevas, el terror japonés. Exacto. A esta época, ¿cómo ves? Hay un renacer. Ahora hay una cosa rara para el que consume, digamos, Ajá. que es la decadencia de gran parte de lo que se hace en cine en Occidente, que es clarísima, le da el pesto a las series buenas de televisión, están mucho mejor hechas, tienen mejores actores y muchas veces están mejor cinematográficamente inclusive. Y por otro lado, el desarrollo brutal que hay en Asia de los géneros. Hay un director de películas de policiales, Johnny To, que la que sacó el Oscar de Scorsese es la adaptación de una película de él. La película del chino es mucho mejor. Y nunca sabés qué vas a ver, que eso es raro. Acá en cambio hay como, uno sabe qué va a ver con Carpenter, aún en esta película. Te puede desilusionar un poco, pero es lo que él hace siempre. Johnny To se mueve con una libertad. Algunas son durísimas, visiones de lo que es la mafia china, que es una mafia al estilo chino, barata. Matan a la gente con garrotes, o sea, no hay esas ametralladoras que largan 10.000 balas. Hizo una cosa muy simple que fue Elección 1, una película. La mafia hace mucho que no hace elecciones y hay un viejo influyente que dice que hay que hacerla. La gana un chino. Muy complejo todo, termina. Después hizo Elección 2. En las reglas de la vieja mafia que votaba, a los 10 años había que votar a otro. Ahora, Elección 2 ya es cuando entregaron Hong Kong a China continental y hay un tipo comerciante que le va a ir mejor si se mete en la mafia pero no le gusta la historia y de golpe lo contactan funcionarios del gobierno chino, le dicen metete en la mafia, pero nosotros necesitamos que estés ahí para influir. Está muy inteligente, por un lado. Y por otro lado sacó otra que se llama Venganza, que la protagoniza nada menos que Johnny Holiday, el cantante francés, hiper veterano. Le matan a la hija y los nietos, va a China, sigue a 3 tipos que los ve y dice estos son asesinos. Y en efecto, van y matan a una pareja, la amante del mafioso principal está con un cualquiera, y uno de ellos dice, oíme, este tipo nos vio, lo limpiamos. Tranquilo, el jefe de los 3.
cuando salen los está esperando y les propone, les pago tanto, más un restaurante en París. O sea, tiene una cabeza que uno se excita viéndolo. Sí ubican y matan a los que mataron a la ¿no? Pero ¿qué les pide? Que el tipo ese que dijo de matarlo dice, no, esto es imposible. Les pide una foto en Polaroid a cada uno. Cuando uno llega a la mitad de la película, ¿por qué se las pidió? Porque tiene Alzheimer. Es brutal. Y el final es un nivel de complejidad, pero además todo suena creíble. No es una cosa que uno se mate de risa y diga qué estupidez y demás.